Muy bien, muchas gracias por la invitación y por permitirnos dar a conocer algunas de las ideas que nos están juntando por este tiempo. Bueno, cuéntenos qué es esta conciencia kirchnerista. ¿Quiénes son? ¿Por qué se conformaron como grupo? Bueno, empezamos, Keche. Sí, no Dale. hay problema, total coincidimos. Bueno, justamente ese es uno de los puntos del origen de la formación, las coincidencias. El grupo nace a partir de una necesidad que empezamos a ver instalada en la actualidad. En mi caso particular, hacía más de 20 años que no militaba, vengo de una familia de militantes. No militaba porque probablemente tal vez muchos oyentes se identifiquen con lo que me pasó a mí. Sin entrar en personalismos, creímos que era tiempo de tomar responsabilidades y bueno, sin ánimo de aprovechar la coyuntura electoral, porque bueno, las elecciones, las PAS están muy cercanas, están definidas las listas. Nuestra intención es justamente agrupar la gente que no se sentía totalmente identificada con nuestros candidatos. Obviamente nosotros pertenecemos, nuestra ideología es peronista, participamos en el Frente para la Victoria. Y bueno, hablando, charlando en lo cotidiano, tal vez uno no militaba, pero sí hace política día a día, porque en mi caso creo que es la forma, es la herramienta que tiene la democracia para transformar, para conseguir los objetivos de bien común, que todos pregonan, todos predican, pero bueno, muy pocos ponen en práctica. Bueno, y ese es principalmente el objetivo o el hecho que motivó primero una llamada telefónica, después una reunión, una pequeña reunión, lo voy a contar porque creo que amerita, una pequeña reunión en el living de la casa del Monito Báez, donde bueno, éramos algunos. La segunda reunión tuvimos que hacerla en el quincho porque ya no entramos en el living. Y después la última reunión, o sea, es bastante fresquito todo. Justamente tal vez la presencia nuestra es por los puntos de coincidencia. La última reunión, que fue en esta semana, tuvimos que hacerla en la terraza de la casa del Monito porque ya no entrábamos. Y recibimos adhesiones y bueno, comentarios auspiciosos en una época donde por ahí la participación a veces tiene connotaciones no muy positivas, la dirigencia política está desacreditada. Nosotros no creemos en eso, creemos que las herramientas están para modificar todo eso. Y bueno, y así estamos en una formación que, bueno, nos asombra el encontrarnos en el día a día con un montón de gente que le ocurre lo mismo que a nosotros. Y bueno, queremos darle un espacio, queremos organizar a partir de justamente un lineamiento horizontal, sin liderazgos, donde la participación sea heterogénea, ya sea en cuanto a sexo, en cuanto a edades. Nos interesa y vemos con mucho agrado la participación de la juventud. Nosotros ya tenemos más de 50 años y bueno, para nosotros es un aliciente, más allá de las experiencias malas o buenas que hemos tenido. Nuestra generación fue muy castigada, atravesamos desde el proceso en plena juventud, la guerra de Malvinas, atravesamos crisis terminales donde nos enfrentamos hermanos contra hermanos. Y bueno, vemos que esto se renueva, que la gente sigue creyendo y bueno, ese es principalmente el compromiso de la agrupación. Brindar un espacio que aporte propuestas, no solamente críticas. Lo que queremos es que después de definir las pasos pretendemos que cada uno opte, elija libremente su candidato y después de las elecciones, ya así orgánicamente, apoyemos el candidato de nuestro partido, el candidato ganador. Y bueno, y arrimemos
proyectos y propuestas y que esperemos ser tenidos en cuenta en próximas agendas, porque los problemas que nosotros comentamos los creemos comunes en toda la sociedad. ¿Y los 4 que están aquí, o sea, por las mismas razones, se unen a este grupo? Aquí. A ver. Sí, en realidad, básicamente creo que es lo común a todos. La falta de identificación, ¿no es cierto?, con los candidatos o con las propuestas de los candidatos del partido. Creo que casi ninguno en realidad veía reflejado en ninguno de ellos la pertenencia, ¿no es cierto?, al proyecto nacional, que es al que nosotros adherimos. Y bueno, y surge esta inquietud de decir, bueno, nosotros estamos convencidos de que apoyamos este modelo y queremos que alguien, ¿no es cierto?, que esté postulándose a algún cargo, también lo manifiesta abiertamente sin ningún prejuicio, de la misma manera que lo hacemos nosotros. Y bueno, no lo veíamos y esa inquietud empezó a surgir, por lo menos en mí y en varias personas con las que fui charlando. Surge esta idea de empezar a reunirse, a ver qué se podía hacer al respecto. Y bueno, la verdad personalmente me sorprendí de ver de que no era la única, sino que éramos muchos. Jacqueline, en tu caso, ¿vos militabas en otro partido o en un espacio que te sentías en su momento identificada? Participación en el movimiento Evita, pero la verdad no activamente. Digamos, fui un par de veces a reuniones y demás, pero después dejé de participar. ¿Sos de aquí de Villa? Soy de Villa Constitución. Así que bueno, en realidad, más que nada el motivo fue ese, la falta de identificación con el modelo de los candidatos. Y bueno, nos dimos cuenta de que tenemos realmente en común esa problemática y que creemos que hay que plantearla, y que hay que hacerla saber, por lo menos para que los candidatos lo puedan saber, tomen conciencia de esto y más adelante, cuando ya las elecciones se concreten, como decía acá el compañero, nos tengan en cuenta para que podamos hacer el aporte de las ideas. Y yo personalmente creo que también nuestra función tiene que ser un poco la de, no quiero usar no sé qué palabra específica, pero sino controlar realmente que el modelo se aplique, que realmente las ideas del modelo se apliquen y que nosotros podamos estar viendo, y si eso no sucede, bueno, hacer el planteo correspondiente. ¿Consideran ustedes que hay gente que dice ser o que dice responder al gobierno nacional y no lo está haciendo? Mira, yo creo que algo de lo que en más de una ocasión conversamos es que en 12 años de kirchnerismo en Villa Constitución y la región no hemos podido consolidar una fuerza que trascienda lo meramente electoral, que se constituya en un polo de poder hacia el interior del partido y hacia el resto de la sociedad. Eso lo digo de manera autocrítica y creo no estar equivocado. A partir de esa lectura de este momento político, nosotros lo que observamos, y después fue conocerse con algunos desde hace más tiempo, con otros desde menos tiempo, con algunos conocernos ahora, pero lo que sí hubo fue una lectura en común del escenario político de la región y de la ciudad, por supuesto. Esa lectura tiene que ver principalmente, como decía muy acertadamente Jackie, con que hay desde este lugar de pertenencia política que nosotros tenemos, que es el kirchnerismo, observamos que, como dice nuestro documento fundacional, hay una especie de reticencia a mencionar a la presidenta, a hacer públicas sus políticas, y nosotros, por el contrario, creemos que las políticas han sido tan exitosas para las mayorías y para los más humildes, que en lugar de esconderlas hay que reivindicarlas y hacerlas públicas. Ese es el papel y el momento en el que nos encuentra en la actualidad. Para eso nos estamos reuniendo. En principio fue una especie de catarsis, que cada uno contara qué es lo que veía, qué es lo que le pasaba, y una vez realizado el diagnóstico empezamos a pensar en qué hacer para cambiar la realidad con la cual no estamos de acuerdo. ¿Y por qué consideran que pasa eso?
que la gente, o sea, que el candidato dice ser o que dice responder al gobierno no lo hace? ¿Por qué consideran eso ustedes, que no se está haciendo lo que tal vez Yo lo necesita? pondría en dos planos. Uno, en un plano que, si se quiere, es un poquito superior, que tiene que ver en líneas generales con un proceso de despolitización que se vive en las diferentes estructuras políticas, incluso por fuera de Argentina. Cierta desideologización que es resabio del neoliberalismo, de la cultura posmoderna, etcétera. Pero precisamente, como decíamos antes, nosotros creemos que ha sido a partir de la reivindicación de la política, hecha por Néstor desde el 25 de mayo del 2003 y continuada de manera brillante y a los efectos de profundización por Cristina, que es la política la herramienta de cambio. Entonces, esa es la incoherencia que nosotros vemos, que se quiere construir política en apariencia a partir de la mención de eslogans, solamente de eslogan. Esto trasciende al resto de los partidos, no es solo un problema que tiene el peronismo o el Frente para la Victoria, sino que en líneas generales de lo que se hablan son de algunas ideas que carecen de total precisión, porque nadie va al punto, nadie dice esto es por tal cosa, esto es por tal otra, y nosotros creemos que tenemos las herramientas y una especie de manual no publicado por nuestros conductores, que son los que permiten que pongamos en práctica ese tipo de cosas, que tienen que ver con la militancia, que tienen que ver con la formación, que tienen que ver con el conocimiento de los problemas de la ciudad y de la región, y a partir de ahí constituirse en una alternativa. Para nosotros no en una alternativa electoral, porque estamos desfasados en cuanto a este momento electoral. Claro. Pero a lo que sí apuntamos es a construir, sin apuro, sin prisa pero sin pausa, una propuesta que sea integral, que sea trasladable en los distritos del departamento, donde ocurre una cosa bastante parecida a la que estamos describiendo, y después habrá momentos electorales para dentro de 2 años o para dentro de 4 años, donde la gente que se siente identificada con lo que nosotros venimos sosteniendo puedan ser representantes de esas ideas. Ahora, la gente también consultaba y preguntaba por qué ahora está bien y por qué no antes, como para poder presentar un candidato que resulte de esta agrupación. Mira, Mariela, el tema creo que en un principio también lo comentó acá Cachi. Esto fue una especie de catarsis. Nosotros veníamos reuniéndonos, yo vengo de otra agrupación, vos sabés que yo he estado en la Cámpora, y por ahí mi experiencia personal y lo que me unió a los chicos es no encontrar un lugar realmente donde uno se sienta cómodo. Y no es criticar a nadie, simplemente que no encontramos un lugar donde nosotros podamos militar bajo las bases y los fundamentos, como tan bien explica Pipo acá. Entonces no se dio el lugar porque no hay una especulación electoral en esta agrupación. Realmente se dio de corazón de querer hacer algo distinto, empezando a trabajar por nuestra ciudad y por el departamento. Entonces no hay una especulación de decir necesitamos hacerlo. ¿Y por qué se hace ahora? Porque, como dijo Cachi, empezamos a hacer un montón y ya había que salir a contar Además, lo que hubo un estamos haciendo. fracaso en las negociaciones previas, Total. en el marco de Unidos y Organizados, que no logró constituirse en una alternativa electoral que contenga a todo el kirchnerismo de la ciudad. Eso fue la primer, yo no hablaría de fractura, pero digamos la concreción de 2 propuestas electorales diferentes. Después se sumó la de Omar Grosso por fuera de lo que era Unidos y Organizados, y yo creo que esa dispersión contribuyó en muy poco para que esto pudiera aclararse. Por lo tanto, de ninguna manera entre nosotros y el resto de los compañeros hay algún candidato frustrado, alguien que quedó afuera de las negociaciones. Al contrario, este desgranamiento se viene produciendo no desde ahora, desde esta instancia electoral de armado, sino desde hace bastante tiempo, a partir de la descripción del escenario que nosotros hacíamos, ¿no es cierto? De hecho, creo que si no hubiese habido esta ausencia de un candidato kirchnerista que lo manifieste abiertamente y que uno vea que se compromete con el proyecto, si no hubiese habido esa ausencia, probablemente nosotros no estaríamos acá. Seguramente esto surge, ¿no? Como se dijo anteriormente, de no haberse sentido representado por cada uno de los candidatos o por el grupo donde se encontraban, ¿no? Exactamente. Y después decíamos, si me permiten los compañeros, una cosa en el documento que creemos que vale la pena reiterar, y que tiene que ver con que nosotros estamos convencidos que la actividad política, la militancia y los que llevan la propuesta adelante tienen que tener
un alto nivel de independencia de la agenda que te marcan situaciones coyunturales específicas, y ahora vamos a dar un ejemplo, o los medios de comunicación cuando se han constituido en tapa de periódicos o en tema permanente de tratamiento en la radio, como si no existiera ningún otro problema en la ciudad y en la región, por ejemplo, que no fuera el de la inseguridad. Es la vedette de la campaña. Nadie está hablando que el problema no exista, el problema existe y es serio, como también es cierto que no aparece ningún tipo de propuesta seria, pensada, estudiada, para ver cómo se puede... Se habla mucho de las consecuencias, pero no se habla de las causas. Exacto. Ahora, lo que nosotros decimos es, esa es la agenda que nos imponen y de la que nosotros como agrupación esperamos escaparle, porque creemos que es a partir de la política que se deben generar las condiciones de cambio, de correcta lectura y diagnóstico de lo que pasa en una sociedad, para que a partir de las propuestas se lleve adelante ese cambio con la participación de la gente, y no que sean ciertos voceros, repetidores y generalmente amplificadores de determinadas noticias lo que te vayan llevando y orientando el discurso, porque eso termina contribuyendo a la despolitización de la que hablábamos antes. Si uno no se mete de lleno en la política, se queda en el cartelito, en el problema es la inseguridad, y entonces después parece que hay a nivel de la sociedad y de la dirigencia cierto corrimiento a lugares que son un poquito preocupantes, y no estoy hablando de manera con la intención de juzgar a nadie, pero quiero decir, las situaciones de inseguridad y el reclamo por inseguridad muchas veces terminan siendo o teniendo una cercanía muy preocupante con el tema de cierta derechización. Entonces, más vale correcta lectura, análisis, estudio, formación. Hay especialistas en la provincia, en la nación, gente donde asesorarse, de qué manera hacerlo, sumar al resto de las fuerzas políticas. Es un problema transversal a las fuerzas políticas y a la sociedad, y no es con carteles que me parece que se debe encarar. Y esto después tiene directa afectación sobre la política. ¿Qué opinan ustedes? Sí, la vedette es la inseguridad en muchas campañas, se ha convertido en un eslogan, pero es así, propuestas concretas, factibles, no existen, porque en realidad, si bien el gobernador es el jefe de policía de la provincia, desde las municipalidades, de las comunas, hay muchas cosas por hacer. Respecto a ese tema, ¿no?, de la inseguridad, muy poco escuchamos sobre el flagelo de la droga en Villa Constitución, en la provincia, el flagelo del alcohol. Nadie propuso una política activa. Hemos escuchado, las propuestas son realmente son propuestas que justamente, como dice el compañero Marcelo, meten un poquito de miedo. La división no es la solución, la construcción de muros o alambrados o barricadas no es la solución a estos problemas seguramente viene a partir de la inclusión, viene a partir de la educación, digamos, tenemos porque en realidad lo que hoy nosotros más énfasis ponemos y tal vez en las reuniones por ahí nos explayamos tal vez un poco más, estamos cansados de que las autoridades miren para otro lado. Queremos que alguien nos venga con una propuesta seria, concreta, que nos digan la verdad en todo. La inseguridad existe, el compañero Walter la llama delito urbano porque de alguna forma él considera una estigmatización. Hablar de inseguridad está referida siempre al mismo sector, al más humilde, al más postergado, cuando seguramente mucha de esa gente no fue la que se robó el país en la década pasada. Entonces estamos cansados de que nos quieran hacer ver cosas que nosotros vemos de otra forma y coincidimos en la calle, después no se manifiesta públicamente, pero en realidad un tema específico que charlamos en la última reunión es, realmente vemos con preocupación las desigualdades en los niveles de financiamiento de los candidatos.
vemos por ahí algún tipo de propaganda realmente exacerbada, no corresponde a veces con la austeridad que impone la circunstancia o lo que pregonan otras. Entonces realmente eso es un tema que a nosotros nos preocupa, porque sabemos que participar, y bueno, ya hicimos un mea culpa, somos responsables de los que nos pasa, no, en mi caso personal no quiero echar más culpas a nadie, me hago cargo de la parte que me corresponde de no participar, de no haber participado activamente, por eso dije basta. Considero que hay gente que está ocupando espacios que lo están haciendo meramente porque los hemos dejado. Entonces, bueno, quiero empezar a escuchar respuestas concretas a preguntas concretas.